Muy buenos días, chicos, estamos en el tercer día de la semana, sí, ya estamos miércoles y miércoles 15 de julio del 2020, chicos. Seguimos con el tema de diversidad cultural. Muy bien, sí, tenemos que seguir teniendo presente nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿verdad? Muy bien, hoy día nos toca un tema muy interesante. Hoy día vamos a conocer un poco más de la diversidad que hay en mi región, o sea, cómo es mi región en su diversidad cultural, qué costumbres tiene, qué tradiciones tiene, ¿no? Qué manifestaciones culturales posee. A ver, vamos a ver. Pero para ello vamos a descubrir cuál es el propósito de hoy día. ¿Cuál es el propósito? Hoy día vamos a explicar algunas manifestaciones culturales de tu región, o sea, de nuestra región. Y plantearás acciones para reconocerlas y difundirlas, ¿no? Una vez que sabes qué tipo de manifestaciones culturales hay más en tu región y que cuán grande tiene estas culturas, o sea, estas tradiciones, estas costumbres, vamos a poder plantear frente a ello acciones para reconocerlas, o sea, para saber qué cosas, para que los vecinos o las personas que viven aquí en nuestra región pues puedan conocerlo, puedan reconocerlos, que los instrumentos musicales son parte de nuestra manifestación cultural, que de repente las danzas también son manifestaciones culturales, son legados de nuestros ancestros. ¿Mm? Entonces, ¿y qué poder hacer para difundirlas? Por ejemplo, en lo que es danzas, de repente hay profesores de danzas o hay personas que les gustan las danzas. Entonces, para que ellos saben que la danza viene a ser una manifestación cultural y qué hacen ellos, para no perder esas danzas, ellos hacen elencos de danzas, ¿no? Hacen un llamado a todos los niños de la comunidad para que puedan participar en las prácticas de danzas. Y el niño que quiere participar pues se inscribe, ¿no? Entonces ya es participante del elenco. Y de esa forma están difundiendo la danza, no la están dejando morir, la están difundiendo, la están exponiendo en la comunidad. ¿Sí? Y en nuestra comunidad, o sea, por ejemplo en Chosica, tenemos varios grupos de danza que practican lo nuestro. ¿Sí? Ya más adelante, de repente cuando estén un poquito más grandes, de repente en quinto o en sexto, ustedes puedan entrar a un grupo de danzas y puedan difundir nuestra costumbre, nuestras bailes, nuestras tradiciones. Yo estoy seguro que sí. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Antes de empezar, vamos a leer con atención la información del siguiente recuadro. A ver, ¿ya lo leíste? Muy bien, a ver, ahora lo leemos todos. En el Perú, las costumbres, tradiciones y creencias que conforman la cultura de los pueblos se manifiestan en sus bailes, dice, gastronomía, artesanía, lenguas y otras formas de expresión que forman parte de nuestra historia y de nuestro desarrollo. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Claro, en nuestro Perú hay infinidad, o sea, variedad de costumbres, tradiciones, ¿no? Y las creencias, ¿no? Claro, unos creen en la Virgen del Carmen, otros en la Virgen de la Candelaria, otros creen de repente en otros santos, ¿no? Y tienen otras formas de celebrar, otras formas de, de, de celebrar festividades, etcétera, ¿no? O algunos tienen creencias de que se le paga a la Pachamama, ¿no? O sea, que es a la tierra o al cerro para que pueda cuidar sus sembríos, ¿no? Y así son diversas creencias. A eso se refiere, a las creencias y a las costumbres que uno hace para poder ejecutar esa creencia, ¿no? Entonces eso viene a ser parte de nuestra cultura. Claro, los incas hacían eso, pagaban a la tierra, pagaban al cerro, ¿no? A la naturaleza en sí, porque pensaban que pues la naturaleza es la única, o sea, los tenían como un ser vivo, ¿no? Que ellos son los únicos que van a cuidar sus sembríos, sus cosechas, la reproducción de animales, etcétera, ¿no?
Y bueno, todo eso es las culturas que le venimos hasta ahora teniendo como herencia de parte de ellos, ¿no? Entonces dice, hay diferentes formas de manifestaciones culturales, ¿no? Sí, y ya lo repasamos. Sí, Miss, ya lo hemos repasado varias veces, ¿de acuerdo? Que, Miss, tú nos decías que las manifestaciones culturales ya lo tenemos listo. A ver, yo te explico, Miss. Son las festividades, son las lenguas, son, ¿qué más? Instrumentos musicales, es la música, es la forma de cocinar, la comida, Miss. Muy bien. Y son las danzas también. Ah, y el arte, ¿no? La forma de hacer arte como los tejidos, las cerámicas, las artesanías, ¿ves? Exacto, muy bien. Ahí en todas esas manifestaciones plasmamos lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra tradición, nuestras creencias, ¿no? Así como lo hacían los antiguos pobladores, ¿no? Como en Nazca, ¿no? Que plasmaban en sus tejidos. Muy bien, la pesca que ellos hacían afuera, ¿no? En el mar, ¿cierto? Sí, también que plasmaban en sus huacos, en sus cerámicas. Plasmaban el rostro de las mujeres, el rostro de los hombres, o cómo ellos curaban, ¿no? En Nazca, ¿no? Cómo era su rostro, ellos tenían un rostro especial, ¿cierto? Así como los paracas, de repente te acuerdas que hacían deformaciones craneales y alguno de estos se plasmaba en sus cerámicas, eran sus costumbres, pues, ¿no? Y así sucesivamente hemos podido ver en las diversas culturas de nuestro país. Ahora bien, dice, ahora luego observa con atención las siguientes imágenes. En la primera imagen tenemos un conjunto ¿de qué puede ser? Ah, están ahí danzando, Miss, porque tienen vestuarios típicos, sí, tienen vestuarios típicos. Sí, pero ¿qué danza será? ¿Tú la has visto? ¿Has visto personas así con ese vestuario? A ver, obsérvalo bien, ¿qué tienen en sus manos? Tienen pañuelo, ¿qué más? El chico que está en la esquina, ¿qué tiene en mano? Ah, Miss, yo he visto este tipo de danzas en la televisión. Es en las danzas de las tijeras. Sí, una danza típica de nuestro país. Usualmente esta danza se da, bueno, les cuento, se practica mucho en Huancavelica, ¿no? En Huancavelica y escucho, pero más en Huancavelica, es una danza típica de allá, ¿no? Entonces, esta es una danza símbolo patrio también en nuestro país, ¿no? Y luego al costado que tenemos cerámicas, Miss, estos son cerámicas, son las, pueden ser jarrones, pueden ser ollitas de barro, claro. ¿Y eso quién nos enseñó, te acuerdas? Sí, eso lo venimos desde antes de los incas, todavía Miss, los antiguos pobladores, de las diversas culturas de Mochica, Nazca, Paracas, etcétera, nos enseñaron a hacer ese tipo de, muy bien, ese tipo de cerámicas, ¿no? Con barro lo hacían. Muy bien. Muy bien, después de haber visto esa imagen, ahora vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Coge tu cuaderno y empieza a copiar estas preguntas para que las puedas responder, ¿sí? Primera pregunta entonces dice, ¿qué manifestaciones culturales expresan las imágenes? A ver. Ah, Miss, la primera ya. Sí, a ver, ayúdanos. Sí, la primera imagen nos muestra una manifestación cultural que es la danza de las tijeras. Muy bien. ¿Y la segunda imagen? Ah, Miss, esta es otra. Es la expresión del arte en la cerámica. Muy bien, qué inteligente, muy hábil, así como mis niñas que ahorita están observando y escuchando el video. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿En qué regiones del Perú crees que practican estas manifestaciones culturales? A ver, yo ya te dije, ¿verdad? Colócalo. ¿Por qué nuestro país presenta una gran diversidad de costumbres,
tradiciones y otras formas de expresar la cultura. A ver, pregúntate entonces, ¿por qué nuestro país presenta una una variedad de costumbres y tradiciones? ¿Cómo así mi país viene a tener una diversidad de culturas? ¿Por qué? Porque se juntaron ¿qué? Varias culturas, ¿no? A lo largo de nuestro pasado se han ido formando varios pueblos en todo nuestro país, ¿no? Así como los nazcas, los de Caral, y han ido evolucionando a los de Chapín, y así hasta llegar a la cultura Huari, a la cultura Chincha, ¿cierto? Entonces todo eso se ha ido fusionando, todas esas culturas se han ido fusionando, quiera decir, ¿no? ¿Te acuerdas que antes combatían entre el dominio de territorios, ¿no? Entonces, quieras o no, los paracas al final se unieron con los nazcas, ¿no? Entonces hubo una fusión de culturas también ahí, ¿verdad? Hoy en día también la migración, ¿no? De personas que vienen de la selva a Lima, o de la selva a la sierra, y también que se crea ahí otra cultura, ¿no? Otra diversidad, ¿sí? Y finalmente la última pregunta que dice, ¿qué sabes sobre las costumbres, tradiciones y otras formas de expresar la cultura de tu región? ¿Será importante conocerlas? O sea, ¿qué sabes sobre las costumbres que se celebran aquí en nuestra región, en la región costa? ¿Qué costumbres se celebran? Usualmente en Lima, a ver, ¿qué costumbres celebramos? ¿Qué tradiciones llevamos? Por ejemplo, una de las costumbres es salir en octubre, ¿no? O también para Semana Santa también, ¿no? En la costa. Para octubre, que ya se viene, celebramos el mes morado, ¿no? La festividad del Señor de los Milagros. ¿Y qué costumbre tenemos ahí hacer? Acompañar al Señor de los Milagros en sus procesiones, ponernos el hábito morado, ¿verdad? Preparar platos típicos como anticuchos, picarones, platos típicos de la costa, ¿no? Y así acompañarlos con sus postres, el suspiro, el turrón, muy conocido, ¿verdad? Etcétera. Yo sé otras costumbres también que se celebran en la costa. Por ejemplo, para para julio, celebramos mayormente en Lima también, en Lambayeque, más sobre todo en Piura, se bueno, antes que cuando podíamos salir, claro, celebramos nuestro desfile patriótico, ¿cierto? Sí, acordándonos, sí. Y también pasábamos danzando, sí, muy bien, pasábamos danzando. O para el aniversario de Lima también se danza la marinera también, ¿sí? ¿Ves? O sea, hay diversas festividades, hay diversas costumbres que lo estamos dando, pero que hoy en día, y por esta situación que estamos pasando, pues no la podemos celebrar como se debe, ¿no? Ya pronto, de repente el próximo año, Dios lo quiera, vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Muy bien. ¿Y será importante entonces conocer esas culturas, esas tradiciones, esas costumbres? Sí, ¿por qué? Explícame, a ver. No solo me ponga sí, ponme por qué. A ver, ¿por qué será importante conocerlas? Luego pasamos a nuestra tercera ficha que nos dice: a continuación te vamos a invitar a leer el texto, la diversidad cultural en las regiones del Perú. ¿Sí? Vamos a leer un texto sobre diversidad cultural. ¿Ya? Esa está en tu ficha de recursos, ¿ya? Se supone que ya lo has impreso o lo tienes a la vista. Y si no, búscalo ahorita y lee, por favor, lee. Ayer he llamado a algunos niños y algunos niños de la lectura que han tenido que leer ayer no han leído completo. Y eso me causa mucha preocupación, ¿sí? Cuando te digo leer, leer. Así es que hoy día no te vaya a tocar a ti que te llame y me digas, ay, mis, me olvidé, ay, mis, no sé. No, lo vas a tener anotado las preguntas en tu cuaderno, ¿sí? Perfecto.
Acuérdate que tenemos que leer de forma global, ¿cierto? Todo. Luego párrafo por párrafo y preguntarme, sí, Miss, preguntarme de qué me habla en ese párrafo y luego voy subrayando las partes importantes, las respuestas a esa pregunta, Miss. Exacto, muy bien, pero hazlo. Esta es la lectura, ¿no? ¿De qué nos va a hablar? Ah, justo, Miss, de lo que hemos visto de las imágenes. Sobre la danza de las tijeras y sobre las cerámicas de Huancas, cerámicas Huancas. A ver, oh, qué bonitas lecturas, hoy día nos toca leer. Wow, qué bonito. Ya. Yo ya lo leí, el texto está muy interesante, muy interesante. A ver, entonces te invito a leerla. Te vas a dar unas grandes sorpresas cuando leas la danza de las tijeras y las cerámicas. Te vas a dar una gran sorpresa ahí. Vamos. Empieza entonces. Ponle pausa a este video y empieza a leer. ¿Sí? Una vez que ya hayas leído, vas a copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribir las respuestas a las preguntas según corresponda. Vas a copiar este cuadro después de haber leído esa lectura. ¿Sí? Y me dice, ¿en qué región o regiones del Perú se practica o se elabora? O sea, las danzas de las tijeras, porque aquí me habla primero de la danza de las tijeras. ¿En qué región o regiones del Perú se practica? En la lectura te dice, ¿verdad? Escribe. Luego dice, la danza de las tijeras, ¿qué elementos la caracterizan? O sea, ¿cómo así le llamaron danza de las tijeras? ¿Por qué le llaman la danza de las tijeras? ¿Qué instrumento o elemento es que las hace reconocibles? Eso también te explica en la lectura. ¿Qué tipo de patrimonio cultural es? También te explica. En la primera parte te habla sobre qué cosas son los patrimonios culturales y qué tipo de patrimonio cultural viene a ser la danza de las tijeras. ¿Sí? Muy bien. Y vas a explicar, sí, viene a ser un patrimonio cultural de qué, ¿ya? Y por qué. ¿Por qué? ¿Ya? Vas a explicar. En el siguiente cuadrado dice cerámicas Huancas. ¿En qué región o regiones del Perú se practica? También te dice. ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué elementos, qué características la caracterizan? A ver, ¿qué características la hacen especial como una cerámica Huanca? A ver, ¿qué tipo de patrimonio cultural será este? ¿Y por qué? Explícanos. Muy bien, entonces acuérdate que el conjunto de manifestaciones culturales son heredadas de quién, de nuestros antepasados, ¿cierto? Y la expresamos en la actualidad por un pueblo, ¿no? Región o país. Conforma nuestro patrimonio cultural, ¿cierto? Y el cual se caracteriza por una gran diversidad que debemos de conocer, cuidar y sobre todo difundir para que no desaparezca. ¿Ya? Un ejemplo de patrimonio cultural ¿cuál viene a ser? Es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que se celebra en Puno, que ayer hemos leído sobre ello. Entonces, otro patrimonio cultural que también vendría a ser el Señor de los Milagros también, ¿cierto? Muy bien, y así. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando ya, chicos. Ahora vamos a conocer la diversidad cultural de tu región. Recuerda que la diversidad se expresa en las diferentes costumbres, festividades, tradiciones, lenguas y creaciones materiales, así como los tejidos, las cerámicas, que hemos ido heredando ¿de quién? De nuestros antepasados, que estamos construyendo juntos, ¿no? Gracias a esos legados, a esas herencias, lo estamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, ahora te vas a reunir con tu familia, ¿ya? Vamos a aprovechar que ya se acerca la hora del almuerzo, ¿sí? Y vas a reunirte con tu familia y van a hablar sobre las manifestaciones culturales en tu región, ¿ya? Sobre lo que has leído. Primero le vas a comentar sobre la lectura que has leído sobre la danza de las tijeras, lo que es patrimonio cultural, y sobre las cerámicas huancas,
¿sí? Entonces ahí tus papás van a decir, wow, has leído, ¡ah, qué bueno! Mira, yo no sabía algunas cosas, pero yo sé algunas manifestaciones culturales también que se dan acá en la región, ¿sí? Y vas a propiciar así a que toda la familia hable sobre nuestras tradiciones y creencias, ¿ya? Entonces le vas a preguntar qué costumbres, qué tradiciones, bailes, comidas y creaciones, o sea, de arte, creaciones materiales culturales de tu región, conocen, y pídeles que te comenten sobre ellas, ¿no? Y escribe ideas en tu cuaderno. Una vez que te has reunido y han terminado de conversar, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Luego vas a copiar este organizador que te voy a presentar ahora en media cartulina, o si no en una hoja bien bonito, ¿sí? Y complétalo con la información brindada por tus familiares. Si no pudieron reunirse la familia de repente porque se hizo tarde, no sé, puedes averiguar en internet también, ¿sí? Pero es averiguar, no te pongas a jugar, ¿sí? Si es necesario, revisa las anotaciones de tu cuaderno. Y aquí está el organizador. Tiene 5 preguntas y tienen que ser respuestas, no solo en esas 2 líneas. Pueden haber más líneas. Aquí te ha dicho copia, no completa. ¿Ya? Cuando yo te digo completa, quiere decir que lo vas a escribir ahí encima. Pero como yo te estoy diciendo copia, quiere decir que vas a hacer un organizador gráfico en una hoja bond. ¿Estoy siendo clara? ¿Cierto? Voy a copiar este organizador y pregunta por pregunta voy a ir respondiendo. Y de acuerdo a ello, de repente el recuadro me va a salir un poco más grande. No va a haber 2 líneas, va a haber 3, va a haber 4 líneas, etcétera. Sí, hablé, me comprendiste, cierto. Ya, no quiero ver que hayas completado ahí. ¿Ya? Porque de repente no salen 2 líneas, ahí van a salir más. ¿Por qué? Porque has averiguado, has indagado, has investigado. Observa atentamente algunas manifestaciones de nuestra región, ¿ya? Después de haber realizado el cuadro, el organizador, a continuación presenta tu organizador visual con las distintas manifestaciones culturales de tu región a tu familia. O sea, le vas a exponer a tu familia, ¿sí? Y si no, lo vas a exponer en la clase de la tarde, ¿sí? Muy bien. Esta información que acabas de recolectar en el organizador te va a servir bastante para hacer tu reportaje más adelante, ¿ya? Tu reportaje sobre las próximas actividades que vamos a hacer. Ahora que conoces un poco más sobre las manifestaciones culturales, por ejemplo, de repente me va a salir así, después de haber hecho mi organizador, ¿qué voy a hablar? Sobre mis danzas típicas, ¿no? ¿Qué más? Fiestas patronales, o sea, festividades, gastronomías, lenguas, artesanías, música e historia, ¿no? Voy a ir hablando bastante de eso. Mi papá de repente me va a contar danzas típicas de acá de la región de la costa. ¿Qué más? O de repente Huarochirí, ¿sí? Porque nosotros también estamos cerca de Huarochirí, también Huarochirí tiene sus danzas típicas. Lima también tiene sus danzas típicas, ¿no? Las fiestas patronales que se celebran acá en Lima o en Chosica, ¿qué fiestas patronales celebramos? Por ejemplo, ahora se acerca la festividad de la Virgen del Carmen. De repente por tu barrio, por tu comunidad, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, años anteriores de repente hacían su fiesta, hacían su procesión, etcétera, ¿no? Este año de repente ya no se hace nada de eso porque no queremos poner en riesgo la salud de las personas, ¿no? Muy bien, entonces después de que has conocido un poquito más a repasar sobre lo que son manifestaciones culturales y había hecho tu organizador gráfico, ¿qué vas a hacer? Muy bien. Ahora que conoces un poco más, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer
vamos a resolver estas preguntas y vamos a reflexionar sobre ello y voy a dar mi propuesta, ¿sí? Muy bien, dice, ¿qué puedo hacer para seguir conociendo la diversidad cultural de mi región y ayudar a difundirla? Muy bien, ahora que reconoces cuáles son las manifestaciones culturales que hay en tu región, entonces, ¿qué puedes hacer para difundirlas? Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, solo es un ejemplo, tú te vas a guiar de ese ejemplo y vas a hacer uno, dos en tu cuaderno. Le vas a poner título, ¿no? Conozco y difundo la diversidad cultural de mi región. ¿Cuándo? Cuando conoces y difundes, o sea, cuando lo conoces y lo das a conocer a otras personas también. Por ejemplo, cuando hago una entrevista a mis familiares sobre alguna manifestación cultural de mi región. Claro, cuando haces tú la entrevista estás conociendo, porque ellos te están contando algunas manifestaciones culturales más que ellos conocen, ¿no? Otro, organizo un mural de imágenes, o sea, una vez que ellos ya me contaron sobre la diversidad cultural que hay en mi región, ahora, ¿qué has hecho? Has hecho un organizador. ¿Con qué? Con murales, como acompañándolos de imágenes, dibujos sobre la diversidad cultural de nuestra región. Y lo publico con la ayuda de mi familiar a través de medios que tengo a mi alcance, ¿no? Pueden ser impresiones, pueden ser dibujos o de repente yo tengo fotos, lo puedo colocar, ¿sí? Entonces tú otra cosa que haces, a ver, entonces puede ser que, por ejemplo, yo hablo con mis padres o mis padres me enseñan el quechua, ya, tus padres te enseñan el quechua y ¿de qué forma lo difundes? Ya. Entonces, mi mamá, por ejemplo, me enseña el quechua, mi papá también. Entonces, lo que yo hago para difundir el quechua es propiciarlo, hablarlo con mis amigos cuando nos reunimos en las tardes. Yo saludo a la misa en quechua. Yo les hablo en quechua. Entonces, de esa forma, o les enseño, a veces en mi grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos, hablamos quechua. Entonces, les estoy enseñando y les estoy traduciendo y mis amigos cada vez van aprendiendo. ¿Ya ves? Entonces, eso es otra forma de conocer el quechua y difundirla. Lo conoces porque tus papás te están enseñando, ¿cierto? Y te lo están traduciendo también. ¿Y los difundes cómo? Enseñándole a tus compañeros. Ahora tú busca otra forma. De repente, yo por ejemplo las danzas el año pasado, ¿puedo hablar lo que hacía antes? Claro. Bueno, el año pasado yo participaba de un grupo de danzas, Ya, perfecto. Y el profesor nos hablaba mucho de qué significaba esa danza, qué interpretábamos, qué costumbres interpretábamos, y yo le hablaba mucho a mis padres sobre esa danza que yo participaba. Entonces, de esa forma, ¿cómo conocía la danza? A través de las experiencias del profesor que nos hablaba. ¿Y cómo la difundí, hablándolo con mis papás y mis compañeros? Perfecto, ¿ves? Ya te diste cuenta. Y así hay otras cositas más, como la comida también, por ejemplo. Tu mamá te enseña. Hay varias variedades, ¿ya? Por ejemplo, la comida. Ya, a ver, explícame la comida. Ya, la comida, por ejemplo, mi mamá me enseñó a cocinar la pachamanca de repente, a hacer el aderezo para la pachamanca. Y lo que hago yo, para difundirla, es enseñarle a mi hermanita menor, a mi hermanito menor, o a mis primos, o a mis compañeros. Ya, es otra forma, ¿ves? El tejido también, mi mamá me está enseñando a tejer ahora en la cuarentena, me está enseñando a tejer, me ha comprado 2 palitos y lana y voy a hacer un tapete para la sala y mi mamá me está enseñando. Qué bueno. ¿Y cómo lo difundirías eso? Una vez que yo ya termino y ya soy una experta, yo le puedo enseñar a mis compañeros. Perfecto, muy bien. Ya ves, hay varias ideas, chicos. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a reflexionar sobre lo aprendido, respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vuelve a coger tu cuaderno y escribe las siguientes preguntas y las vas a responder. ¿Qué parte de la actividad te gustó más y por qué? ¿Ya? ¿Cómo te servirá lo aprendido en la actividad? ¿De qué forma todo lo que hemos aprendido nos sirve? A ver, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Cuál? Escribe. ¿Y por qué?
¿Qué hiciste para superarla? ¿Ya? Muy bien, entonces no te olvides de responder hasta aquí las preguntas en tu cuaderno y te invito a que investigues, indagues, averigües. De repente en familia no saben mucho de las costumbres y tradiciones de acá de la costa. Pueden buscarlo en internet y colocarlo, ¿sí? Entonces en la tarde tenemos una exposición sobre el organizador acompañado de imágenes como te he mostrado, ¿sí? Y nos vas a explicar, ¿sí? Muy bien. Y voy a llamar a uno que otro niño al sorteo a que me explique de qué trataba esa lectura. O sea que puede ser tú el ganador o puede ser otro el compañero a quien voy a preguntar de qué trataba esa lectura. Ayer yo llamé a algunos, ahora voy a llamar a otros, ¿sí? Muy bien, perfecto. Si lo estás leyendo y has analizado, no hay problema, ¿sí? Muy bien, chicos, los dejo haciendo la tareita. No se olviden que hoy día sí me tienen que presentar la programación de TV. Ya les voy a mandar las preguntas también para que me presenten la programación de la web, o sea, estas tareitas que acabamos de hablar, y la programación de TV. Y nos vemos en la tarde con sus exposiciones, ¿eh?